Bueno, nos disculpamos porque así sucede con la tecnología y las demandas que son tan fuertes. Les agradezco muchísimo a Fernando y a Astor que están trabajando de una manera tan fervorosa y vamos a retomar entonces. Estábamos hablando de los dolores del patrimonio, de las esperas y de todo lo que hubo que esperar para ver puesta en valor la Casa de la Cultura, y también una esperanza con respecto a la Casa del Brigadier. Y la reflexión que creo se interrumpió en el momento que yo le estaba haciendo, es que me parece que los ciudadanos, todos, no solamente los vinculados por arquitectura, por historia, por periodismo, por comunicación, por antropología, al patrimonio, deberíamos sentir que es una cosa que nos pertenece, que de algún modo es una cosa de todos. Y entonces, si bien a veces hay temas que son mucho más delicados, por supuesto, y también deberíamos hacerlo propios, como la necesidad de que todo el mundo tenga vivienda, de una sociedad más justa, de un capital más distribuido y demás, también el patrimonio es algo que deberíamos sentir como pertenencia colectiva. Y cuando se detiene, se cae, se derrumba una esquina, estar muchos más que los expertos atrás del tema. ¿Podemos pasar a la próxima entonces? Bueno, los organismos internacionales dependientes de Naciones Unidas relacionados con el patrimonio, recordemos que está ICOM, que es el Organismo Internacional de Museos, y está ICOMOS, de los arquitectos. A lo largo de distintas convenciones, a lo largo del siglo XX y del XXI, vienen otorgando, reuniéndose y generando declaraciones y convenciones relativas al patrimonio cultural. Lo interesante es cuando en el 64, en 1964, en la Carta de Venecia, se expresa que ya no es excluyente la antigüedad o la condición de célebre, es decir, se amplía la visión. Y las fábricas, las escuelas, las estaciones son también preservadas como un modo de preservar y de conocer la historia social y económica. También se empieza a hablar de grupos. En el 72 se empieza a hablar de paisaje cultural. Y así vamos viendo a lo largo de distintos documentos. Yo les dejo un link, porque si no sería muy larga esta enumeración, para que todo aquel que tenga curiosidad e interés en este tema lo recorra, porque sinceramente pasa como con las leyes. Hay mucho que ya está escrito. Sería bueno que cada país, los ciudadanos, las empresas, que a veces son fantásticas y otras son tan depredadoras del patrimonio, los gobiernos y las personas en forma individual y colectiva conozcan esta documentación y puedan combinar la vida y el progreso, que a veces es tan destructivo y a veces tan necesario, con la sustentabilidad y la preservación de lo patrimonial. Vamos a avanzar a la próxima, donde vamos a encontrar una definición que es de hace mucho tiempo, es de 1982. Sin embargo, a veces aún nos cuesta entender que el patrimonio no es solamente la casa o el lugar por donde pasó un personaje célebre. No es solamente aquello que tiene 300 o 400 años. También es la creación anónima, la creación de un músico, una comida, una práctica, un ritual. Y yo hoy me preguntaba, cuando también se nos interrumpió, si a veces no piensan que además de las religiones, las lenguas, todas las creencias que integran nuestro patrimonio, el hecho de las devociones populares no integra el patrimonio cultural. Voy a dar el ejemplo de la difunta Correa y del gauchito Gil.
cuando pueblan nuestras rutas y nos generan la pregunta de qué es esto que está allí, y tanta gente acude, no solo porque cree o porque necesita creer, sino porque forma parte de una práctica colectiva, pensemos si no forma parte del patrimonio, del mismo modo que los bailes, del mismo modo que la poesía, del mismo modo que la sopa y el olor de la comida de la abuela. ¿Pasamos al otro? Bueno, muy cómoda me siento y me he sentido siempre, como muchos de mis pares, con esta noción del patrimonio, la que no es una valija o un paquete cerrado del pasado, sino es una entrega que se reactualiza a la hora del contacto con el presente. Es un vínculo desde el presente a la identidad de otros momentos y es un aporte que la identidad le hace a ese patrimonio. Es decir, cada grupo, por su pertenencia o su época, va recibiendo el patrimonio con otra lectura y le aporta, le agrega, lo modifica, lo enriquece o lo cuestiona. Por eso, y con esta idea, elegí estas tres fotos. Una imagen de la estación de trenes y la pasarela de mi ciudad de origen, San Cristóbal, que vivía fundamentalmente del ferrocarril, ahora tiene otras formas de vida, donde los talleres eran el corazón, la sirena del taller. Y en los años 90, ramal que para, ramal que cierra, esa actividad terminó. Esa estación ha albergado sitios de vocación, ha tenido distintas funciones. Hoy es también un recuerdo. Y toda la zona me parece que está bastante bien preservada, pero por supuesto todos quisiéramos que por allí vuelva a pasar el coche motor. El otro edificio que vemos es los talleres Marconetti, el molino Marconetti, actualmente reciclado, y que actualmente funciona el liceo, distintos espacios del liceo municipal, y que nos recuerda la economía pujante de los años 20 y 30, la época del puerto y demás, que también es un testimonio de una historia no tan lejana, pero remota. Y la fotografía de la murga es la que expresa ese grupo de niños en una murga, en un barrio alejado del centro de la ciudad y a 20 cuadras de la zona más residencial de Guadalupe, donde una organización como tantas otras, desde el año 2001 en adelante, se dedica a trabajar por los niños que no han tenido la suerte de nacer con otras situaciones, que tienen su alimentación, techo, vida asegurada. Y estos niños, en los talleres de manzana y en la música que expresan, son parte de nuestra identidad colectiva. Y también esa fotografía de la murga lo es. Adelante. Bueno, entrando ya en el tema de museos y monumentos, que habíamos dicho que integran el patrimonio, son parte del patrimonio. Una de las cuestiones de las que ya es muy común hablar, lo hacen tanto los historiadores como quienes analizan el pasado desde la antropología, desde el estudio de la política y la sociedad, es que cada nación tuvo su ritual de fundación, su ritual para erigirse como tal, su momento fundante. Por ejemplo, Francia, si bien tiene siglos y siglos y siglos, la Revolución Francesa es un antes y un después. Los símbolos de la Revolución lo son. También podríamos decirle Tour Eiffel, por el momento en que se construye, con el momento de la explosión industrial. Entonces,
nos preguntamos, y por supuesto sería imposible mostrar aquí un listado de todos los museos europeos, de todos los museos australianos, de todos los museos norteamericanos, de cada continente. ¿Qué papel le cupo a los museos en la exaltación de la riqueza y sobre todo en el mostrar lo que cada país europeo había conseguido? Pensemos que el origen de la palabra Templo de las Musas se remonta a la antigüedad antes de Cristo, el Templo de las Musas, Museum, el momento en el que, en una especie de areópago, o sea, un lugar donde se reunían los científicos, los filósofos, y también había una dedicación al arte. Por eso viene de ahí la palabra, pero no eran lugares abiertos al público. En la Edad Media, ¿cuáles fueron los recintos donde estaban las obras de arte, donde se difundía lo que se leía, quienes pocos tenían acceso a la lectura, y las realizaciones de escultura y demás? Más que nada los recintos de los templos. Luego vino el Renacimiento con los mecenas y la importancia que se le dio al arte como también un símbolo de ostentación, de poder y de preservación de cada grupo de esos familiares. Los mecenas, entonces, los príncipes que entre sí combatían por tener la mayor preponderancia, inclusive en el proceso de lo que llevó durante siglos a la unificación italiana, llegaban a tener pequeñas galerías o grandes de arte, cuando uno ve que Italia toda es prácticamente un museo. Roma, Florencia, Siena, Asís y tantos otros. Del mismo modo en los Países Bajos. Esa galería de arte, ese sector donde la riqueza y el talento se juntaban, siempre recordamos que todas las órdenes a las que respondía Miguel Ángel, no solo al papado, sino a estos señores, a estos nobles o burgueses del Renacimiento, nobles y burgueses, dio paso a las galerías de arte, que van a ser recién espacio público en el siglo XVIII. Tanto en Inglaterra como una decisión del Parlamento y de la monarquía, como en el caso del Louvre en París, Francia, por decisión de la etapa siguiente, 1791-93, a la Revolución Francesa. Estos lugares, pensados ya como público, pasan a ser ellos y los del Museo del Prado, los primeros museos europeos. El Museo del Prado como una decisión también monárquica, y reúne las colecciones que había ido teniendo también la familia real. ¿Qué pasa también con el Louvre y el Museo Británico? Son grandes expresiones de enorme cantidad de patrimonio cultural tomado de otros países. Fíjense que uso la palabra tomado. Yo tenía previsto, pero la charla se hizo muy larga, leerles la célebre carta de Melina Mercouri, ministra de Cultura en la década del 80 de Grecia, cuando se dirige tanto a Naciones Unidas como al gobierno británico para reclamar le devuelvan a Grecia los frisos del Partenón. He aquí, vaya terreno de disputa, el patrimonio, y cómo también es motivo a veces de botín. Por supuesto, siempre se alega que si no se lo hubiera llevado Elgin, que fue el que rescató, y bueno, en el siglo XIX cuando se lo llevó, hubiera sufrido graves deterioros, estaba ocupado por los turcos Grecia, pero a las múltiples acciones griegas, ahora ya se han sumado artistas, intelectuales, y todos estos años que lleva, el reclamo nunca logró concretarse. Bueno, hablando del papel entonces de los museos en la construcción de una idea de nación, en el orgullo, que no, eso no es necesariamente malo. El tema es cuando no se detiene uno a analizar ese rol que cumplen. Uno recorre el museo y disfruta, le molesta, le agrada, le interesa. Rara vez pasa que uno se
detiene a analizar toda la operación, la operatoria que significa ponerlo al servicio de la construcción de la nación. Particularmente y en coincidencia con gente que he leído y que conoce realmente de museología en forma comparada, me siguen pareciendo maravillosos estos museos que he mencionado, pero con una connotación estática, como galerías de arte. Me parece que el desafío de los museos de los países de otros continentes, como Latinoamérica, inclusive los de Estados Unidos, que se fueron surgiendo en función de grupos de empresas, de trust, de consejos de administración, tienen un sentido más dinámico. Los nuestros, los latinoamericanos, los argentinos, si bien surgen con la impronta europea, después van a adquirir una interacción más pronta con la comunidad. Por supuesto, en el Británico, en el Louvre, en el Prado, hay enormes departamentos de educación y actividad. Pero cuando uno recorre, la sensación es estoy viendo una extraordinaria galería de arte. La idea de museo, ya vamos a ver, a muchos nos parece que debiera apuntar a bastante más que una galería de curiosidades o de objetos, o de cuadros. Avancemos. Hablábamos del pasado viable. Hay un artículo muy bueno que yo voy a dejar después en la bibliografía, es bastante, no me gusta decir viejo, pero es de hace unas cuantas, diría 2 décadas, de Claudia Briones, antropóloga, que analiza el tema de la invención de las tradiciones, del pasado viable. Se llama con la tradición de todas las generaciones pasadas gravitando sobre la mente de los vivos. Es un nombre sugestivo. Y bueno, ahí toma la teoría de Hoffman y Ranger sobre la invención de las tradiciones. El concepto de pasado viable, que no necesariamente es inventado, tiene que ver con que muchas naciones, como es el caso de la nuestra, pensemos, 1810, voy a tratar de ser breve, era nada más que el antiguo virreinato, ni siquiera estaban comunicadas las regiones que empezaron a ser comunicadas por lo que había sucedido en 1810. Recién en 1819, 18, 20, empezaron a estar organizadas lo que serían las provincias. En 1816 la independencia, en 1853 la Constitución sin Buenos Aires. Y recién en 1862 una nación unificada a palos, bajo el dominio de Bartolomé Mitre, con mucho que podríamos analizar de lo malo y de lo bueno. Mitre y la generación del 80 entonces necesitaban generar una idea homogénea de nación. No importaba la diferencia. Ustedes piensen ahora todos los países que somos en uno. Imaginen cuando veníamos de tantos congresos donde todo había sido diferencia de propuestas de identidades y de proyectos, con lógica razón, por la geografía, por la economía, por el vínculo con el poder y con el exterior. Entonces, había que generar una idea que, de manera uniforme, con símbolos, con elementos, casi diría, entre comillas, obligatorios desde los actos escolares, las efemérides, plantearon una pertenencia común. Y ahí tenemos mayo como símbolo fundamental. Elegí una medalla maravillosa de la colección enorme que tiene el Museo Histórico Provincial y que está en la página, en el Facebook del museo, en este caso. La pirámide de Mayo, que no voy a tener tiempo ahora para desarrollar toda, porque la primera pirámide de Mayo es de 1811, o sea, del primer año, pero después tenemos, esta imagen es de 1854. Y después todos los cambios, cambios de lugar, cambio de ubicación, cambio de las esculturas que la rodean. Qué gran ejemplo de un monumento que busca nuestra identidad y la encuentra, pero que va reactualizándose y modificándose.
alguna vez les sugiero, si no lo han leído, que lo busquen porque es muy interesante. Y por supuesto los padres fundadores, San Martín y Belgrano. Cada ciudad, cada plaza, no hay ciudad que no tenga su San Martín. Y nosotros, este monumento que está en la foto es de Santa Fe, está en la plaza que lleva su nombre, y fue inaugurado en un año bastante pronto para el momento de auge de los monumentos, que fue desde 1887, 1886 en adelante, en 1902. Vaya que lo merece la figura de San Martín. No estamos señalando nada en contra de los monumentos, estamos identificando las necesidades de fundar y generalizar la adopción de símbolos y elementos materiales e inmateriales que nos comprometan e interesen. Llegado el siglo XX, Gálvez, Manuel Gálvez y Ricardo Rojas son algunos especialmente destacados de los literatos y pensadores que van a dar lugar a otra mirada y a otra idea de nación. ¿Por qué? Porque ya se había dado la afluencia de inmigrantes. Entonces era necesario un discurso con un contenido más nacionalista. De ahí que ellos, el caso de Ricardo Rojas, por ejemplo, en el Blasón de Plata y otros escritos, vuelvan a traer del pasado la importancia de la madre patria que la generación del 80 con su mirada positivista había dejado. Y la exaltación también del indio. Podemos pasar a la próxima. Acá tenemos textual de Ricardo Rojas, en 1910. Fíjense qué clarito la expresión y la necesidad de sentar estos principios. La nación de algún modo se había extraviado, entonces hay que volver a lo español. Y también hay que recuperar lo indiano. Y entonces equilibrar todas las fuerzas. Y vamos a ver que cuando analicemos un poquito de los museos de historia, toman este material y toman este pensamiento. Lo vamos a ver reflejado. Vamos a pasar a la siguiente. Siguiendo entonces la pauta de esa generación del 80 que tenía la necesidad, no solo en el campo de la política, del derecho, de las armas, sino también en el campo cultural y educativo, de institucionalizar la idea de nación, se crea el Museo Histórico Nacional. Adolfo Carranza, su creador y primer director, entre las múltiples cuestiones que enumera en sus escritos, lo denomina la Casa de las Glorias Nacionales. De hecho, una sala para San Martín, una sala para Belgrano, es un museo maravilloso, y ahora todavía no están habilitados, pero les recomiendo recorrer la página, y hasta hace poco me consta que había una sala justamente dedicada a las memorias de cómo Adolfo Carranza había construido este tema de las glorias nacionales, y al propio Adolfo Carranza. Pasamos. En la misma época, un poco antes, el Museo Nacional de Bellas Artes, que sin duda es uno de los sitios de mayor importancia en el patrimonio artístico del país, las colecciones, los criterios, tiene épocas de debates intensos. A quien nos interesa el debate patrimonial, es la verdad leer prácticamente una novela, ver las cosas que suceden en torno a cada gestión, a las sucesivas confrontaciones con grupos, asociaciones, colectivos de artistas, pero las exposiciones realmente son muy valiosas, y es uno de los museos más visitados del país, por supuesto en épocas normales. Haciendo gala de la cuestión de lo que era la historia natural y mostrar curiosidades, como hacían también los europeos, inclusive étnicas,
surge el Museo de Ciencias Naturales o Museo Nacional de La Plata, que no solo muestra especies, animales, vegetales, ahora también tiene réplicas de dinosaurios y tiene una abundante información sobre la historia de las teorías en torno a la naturaleza y al hombre, sino que en su momento es un orgullo para una ciudad recién fundada, como fue La Plata. Luego lo toma la universidad y pasa a ser también testimonio de ese momento histórico. Y tiene, hace algunos años asistí a un congreso allí y me interesó mucho, han dejado separadas, tienen salas que muestran cómo era un museo antiguo, abarrotado, con las especies, todo el tema de los pueblos aborígenes que se discutió tanto, de tenerlo en el museo o no, y después tiene la museología moderna. Es muy interesante como recurso en sí mismo para estudiar museología. Pasamos a la siguiente. Bueno, recuerdan que yo les decía que íbamos a ver de qué manera el Estado va tomando cartas en el asunto patrimonial. Afortunadamente, porque se preservan muchos edificios, se toman decisiones respecto a declaratorias, pero al principio la idea que se aplica es la que habíamos hablado hoy del tradicionalismo sustancialista, es decir, el patrimonio más que nada relacionado con lo colonial y lo eclesial. En 1938 se crea la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares. Luego se dicta la Ley 1265, que acá, por ejemplo en Santa Fe, están las declaratorias de monumentos, hay varias, pero está la Casa de López, está la Iglesia de los Jesuitas, la Iglesia de San Francisco. En 1944 se crea el Instituto Sanmartiniano. Estábamos hablando de los, ¿se acuerdan? De los hitos. En la década de 1940 en Santa Fe se crean tanto el Departamento de Estudios Etnográficos y Coloniales, que luego va a tener que ver con toda la investigación, recopilación y conservación de los testimonios de Santa Fe la Vieja, y el Museo Histórico Provincial. El archivo de la provincia, que venía de sus orígenes de archivo de gobierno, tiene el mismo grupo de personas que van a estar trabajando en el Museo Histórico y en el Departamento de Estudios Etnográficos, vinculados al cuidado del pasado y con una mirada historiográfica revisionista, que se va a reflejar mucho en las colecciones del Museo Histórico. Ya en los años 60, 80, hasta el 2000, los criterios patrimoniales se van ampliando, recordemos esa modificación del paradigma a partir de la Carta de Venecia del 64. Y además, cada disciplina en sí misma y el encuentro disciplinar va ampliando el horizonte. Tenemos, por ejemplo, el caso de la declaratoria de la Plaza de Esperanza, le digo como un ejemplo entre tantos, como patrimonio histórico, como monumento. Es decir, ya no es solamente aquello tradicional del pasado o colonial. ¿Pasamos a la otra? Bueno, como una historia casi anecdótica de nuestro personaje más importante a nivel de la provincia y de la ciudad, que es Estanislao López, el primer proyecto de monumento, o sea, el proyecto inicial es en 1857. El monumento, que finalmente se inaugura en la Costanera, en el encuentro de Avenida Siete Jefes, donde uno ahora, cuando uno lo observa cuando llega a la Costanera, es de 1942. Así que imagínense las dilaciones, los debates historiográficos, fines de los 80, 90, en contra de la figura del caudillo, después la exaltación. Y después el monumento, uno de los más importantes de Argentina, que reúne elementos que hacen a la gloria de la nación y que toman algunos aspectos materiales, así lo describen
los arquitectos y algunos especialistas de patrimonio, del fascismo italiano, en su conformación. Es para estar un día entero y recordarlo. ¿Pasamos a la otra? Bueno, ya pasando las décadas 70, 80 en adelante, y en el límite, en la bisagra entre el siglo XX y el XXI, se produce eso que también Hewson y otros le llaman, bueno, además del boom de la memoria, Baliar también habla de el estallido, los museos estallan en sus funciones. Tenemos una proliferación de este interés por la memoria local y regional. Tal vez por eso que hablábamos al comienzo de la paradoja frente a la globalización o a la posibilidad de olvido, la necesidad de fortalecer el localismo. Aquí tenemos en la imagen, me hubiera gustado poner muchos otros, no está el Museo del Puerto, que tiene un interés muy particular y muy singular y que no es tan antiguo. Acá está el Museo Etnográfico, en la primera imagen, al medio el Museo de Ciencias Naturales Ameguino, el Museo de la Cervecería Santa Fe, abajo en la foto de galerías el Museo Histórico, el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez, construido a tal fin, donado por doña Rosa Galisteo de Rodríguez a los efectos de este museo, lo mismo que el Museo Etnográfico, que fue construido para museo. El histórico funcionó en una casa que afortunadamente al decretar su creación se salvó de la demolición. Y el de la cervecería funciona en una partecita de lo que fue la antigua Cervecería Santa Fe. Y aquí tenemos el Museo Convocante, que es el Museo de Coronda, y que también tiene una rica historia y tiene muchos desafíos a la hora de generar una actividad con la comunidad. Muy interesante la propuesta, no me corresponde ahora a mí desarrollarla, pero muy interesante cada vez que leo acerca de las actividades del Museo de Coronda. Bueno, vamos a ir ahora al caso, porque ya llevamos, me parece, hora larga de charla, del Museo Histórico. Bueno, tal como habíamos explicado, el museo, del mismo modo que el Histórico Nacional y que otros de otras provincias, el Museo Histórico Provincial se inaugura después de haber más o menos puesto en condiciones esa casa que corría el riesgo de ser demolida, se le hacen algunas intervenciones a la casa, casona de los 10 de Andino, se inaugura el museo en 1943. El criterio de exposición era el que ustedes ven en la foto, totalmente abigarrado, exaltar las glorias, recordar España, también América, es decir, aquellos principios que habíamos analizado en la necesidad de un pasado fundante con cierta connotación nacionalista. Nos cuesta ahora imaginar entrar a un museo y verlo así, pero así era la concepción museográfica de la época. Pasamos. En la década del 60 van cambiando los directores, el museo se reorganiza, se incorpora de a poco la idea de no abigarrar espacios y a partir del año 79, estando como director Leo Vilar Puigcerdú, se pone como consigna y misión de él, de sus objetivos, lograr la puesta en valor de la casona. Pensemos que en una casa de 1690. Se realiza este trabajo de puesta en valor extraordinario, se levantan las cubiertas, el museo permanece cerrado un par de años y se reabre, y la impronta de la época de don Leo Vilar, también historiador, es la gran oferta educativa y el salir a buscar a las escuelas, no solo que visiten, sino hacer itinerarios, pensar en propuestas escritas también para acercar a los docentes, cuando en forma contemporánea otras instituciones están en la misma tesitura.
y también el acento historiográfico y conmemorativo en la figura de Estanislao López. Pasamos. Bueno, luego, estando todavía el doctor Hilar, comienzan innovaciones museográficas, siempre pensando más ciclos de charlas, al mismo tiempo que otros museos también intercambio con museos de Córdoba, de La Rioja, de Catamarca. Y en 1995 se hace una innovación considerando que la casa tenía que ser una pieza importantísima del museo. Ya se había hecho una vez que se reinaugura, pero se acentúa esto y se hacen modificaciones importantes en la muestra. Hay una participación muy dedicada de quien fuera secretario del museo, Julio Tocci, y el patrimonio comienza a lucir no porque antes no lo hiciera, sino porque se le empieza a dar a los objetos su papel en el contexto, su papel como relato, y también a visualizar el espacio que los habita. Ahí tenemos también otra de las actividades, las dramatizaciones, las noches de museos, las tardes de museos, muchísima actividad con niños, empieza a existir la preocupación por atraer más adolescentes, y el desafío de siempre, como hoy comenté en esas ponencias que cité a mis colegas, atraer o acercar el museo a la universidad y la universidad al museo. Pasamos a la otra. Hablando de la connotación de los objetos, necesitaríamos un tiempo bastante interesante, pero acá me interesaba mostrarles de qué manera, recuerdo que las pocas veces, porque no iban mucho los alumnos de la facultad, a veces sí, había profesores que los llevaban, se podía trabajar la historia del poder, la propaganda política, a partir de los objetos, también con público en general y con alumnos del secundario. Esta cigarrera que perteneció a López y que le fuera obsequiada por Rosas, con el texto de Vivan los Federales, los guantes con la imagen de Rosas, el sello de la Constitución, el sello auténtico, y la sala poniendo en contexto estos objetos. O sea, nunca el objeto solo cuenta sobre su propia historia, siempre da información, si uno lo sabe interrogar y sabe relatar, de todo lo que sucedía en cada uno de los momentos en que fue utilizado. Sigamos. La preocupación y el gran desafío que teníamos como equipo, porque siempre, aunque no tuviéramos toda la cantidad de museólogos, de conservadores, de técnicos, de bibliotecarios, siempre, esta es una historia que seguramente también le pasa al Museo de Coronda y también a otros, con los que éramos tratar de responder a nuevos desafíos. ¿Cómo hacíamos para que otros grupos sociales, otros grupos no representados en los objetos hablaran en el museo? ¿De qué manera darle voz, expresión? Entonces empieza a haber más trabajo con las jornadas, invitar historiadores, muchas presentaciones de libros, en este caso ejemplifiqué con uno de los libros de Carlos Delfrade, muchos historiadores como Darío Barriera, como Luis María Calvo, que nos han honrado, Griselda Tarragó, el horario me hace decir apellidos de músicos. El recuerdo de Susana Piazzesi, Darío Macor, Luciano Alonso, muchísimos historiadores de Santa Fe, de Rosario, de Buenos Aires, literatos, también integrándose a esa necesidad de poder contar desde el museo y poder convocar a otros sectores. Ese era el desafío. Ya, además de modificar la muestra. Pero todavía por la muestra quedaba mucho por hacer. Avancemos. Bueno, aquí
una de las noches de museos, en una de las fotos, la idea de mostrar más la historia social, un ciclo de investigadores. Sigamos. Y llegando a la etapa reciente y actual, aunque lamentablemente está cerrado, con el equipo actual del museo, el director actual es el profesor Mariano Medina, y la colaboración muy, muy fuerte de todos los integrantes del equipo del museo, más la colaboración de investigadores a los que ellos convocan, y también de instituciones, como el caso en esta muestra de la Asociación Afro-Indoamericana, después de trabajos muy pormenorizados de investigación, muestras como esta, que encuentran el modo de contar acerca de los ausentes, de aquellos de los que no se hablaba, como también lo viene haciendo desde hace muchos años el Museo Etnográfico y Colonial. Contar sobre los negros, que la gente deje de preguntarse, gente muy informada a veces repite, no hubo negros en la Argentina. Entonces, esta muestra, tanto con ese objeto que tanto dice, del rebenquillo, como las marcas, como la colaboración de varias instituciones, permitieron esta muestra que es un orgullo realmente y que a veces me hace pensar, cuando la he recorrido, como la muestra de acuerdos y conflictos, que finalmente algún camino se encuentra para dar voz a los que no tienen voz. Avanzamos. Bueno, y aquí también, en fecha reciente, el modo en que se le dio a todos los objetos que tienen que ver con las luchas federales, con los momentos de distintos gobiernos, con los enfrentamientos entre sí y con Buenos Aires, a una muestra que no es algo muy distinto a lo que antes estuvo, pero que tiene otro enfoque, otro abordaje. Y que cuando este muchachito está mirando el cuadro de Domingo Cullen, no solo sabe que mira un personaje de la historia, sino sabe qué intrigas, qué asesinatos, qué conflictos hubo atrás de su vida y de su muerte. Por eso me pareció interesante la cita de Raymond Williams, justamente que hoy lo mencionábamos, los estudios culturales y la escuela de Birmingham, con esto de que las representaciones son parte de la historia y también colaboran a cómo la interpretamos. Y los museos son un espacio de representación también. Pasemos, vamos cerrando. Bueno, a la hora de cerrar esta charla, que no pensé que se iba a ser tan larga y con algunas interrupciones, yo quería encontrar un resumen que no me era fácil. ¿En qué me había basado para construir mi idea o la idea que muchos tenemos sobre la identidad? Muchos y muchas. ¿De qué manera nos acercamos? Entonces, simplemente empecé a mirar sobre la mesa lo que suelo tener a mano cuando reescribo o cuando reviso lo que alguna vez pensé. Entonces está, desde una fotografía de Marcos López, que nos muestra distintos personajes, al libro de Hewson, a Abrir puertas a la tierra, a la historia de Santi Espíritu, un fuerte del que poco sabíamos hasta que los arqueólogos llegaron y nos dieron mucho más a conocer que lo que ya los historiadores nos habían dicho. Sabíamos, pero no conocíamos los testimonios como ahora los tenemos. Entonces, en esta suma de memorias de indios, de inmigrantes, de fotografías, de modernidad y de pasado, quise resumir todos los aspectos, los momentos y los distintos costados y aristas que toma el patrimonio, la memoria y la información. Y para cerrar, y pidiendo disculpas por los cambios en la voz, porque ya ha sido un tiempo largo, les voy a dejar algunas preguntas que vamos a compartir y que yo prefiero que las sigamos conversando
en algún otro encuentro, ya que hoy no vamos a poder, porque se nos ha complicado la tecnología. Bueno, por supuesto pensamos como Elizabeth Schelling, que ha trabajado tanto desde hace tanto tiempo en distintas áreas de la memoria, no son cosas sobre las que pensamos. Las memorias son cosas con las que pensamos, consciente o inconscientemente. Entonces les propongo a cada uno de ustedes, si llegó hasta el final de esta charla, preguntarse, en la localidad que habitas, ¿cuáles son las huellas que te parecen emblemáticas? ¿El puente colgante? ¿La maratón? ¿La frutilla? ¿El monumento a la bandera? ¿La estación de trenes? ¿Un taller? Y después, ¿a eso lo reconocemos en modo espontáneo o sentimos que hay alguien que lo determinó? Nosotros fuimos capaces, nos interesa, nos hemos apropiado de ello o pasamos al lado a veces sin verlo. ¿Cómo es nuestra relación con ese patrimonio? Y como última pregunta, la que debió haber recorrido gran parte de la charla, pero bueno, quedará pendiente tal vez, ¿por qué afirmamos, y estamos casi convencidos, que como cada espacio de representación, los museos no son inocentes? Siempre hay tensiones. Los que trabajan adentro de los museos conocen y cuentan hacia afuera sobre esas tensiones. Y los que los visitan también las infieren. Tensión entre exhibir y preservar, tensión entre lo que se quiere contar y lo que no se ha contado, tensión entre ideologías diferentes, a veces en el mismo tipo del museo, tensión entre la arquitectura que a veces se impone ahora en los años 1990, 2000, 2010, el auge de la arquitectura de museos frente a la exposición, al acervo, tensión entre el pasado y el futuro de ese museo. Bueno, y así podríamos seguir desarrollando, y esto nos daría la plena certeza de que jamás un museo es aburrido, aunque para la gente sea un lugar común repetirlo. Bueno, yo les agradezco mucho, les pido disculpas porque al haberse complicado, y les dejo una bibliografía que va a quedar en el video o en la grabación para que puedan todos acceder a ella si les interesa, y por supuesto Fernando tiene mi mail por cualquier inquietud, y ha sido un placer compartir el proyecto de este ciclo, la participación con los disertantes anteriores, que disfruté mucho al escuchar, y con Fernando y Astor, que han puesto todo su entusiasmo y dedicación hoy. Bueno, Alicia, muchísimas gracias. Como decíamos hoy al comienzo, era un gusto personal y que lo logré hacer anidar en mis compañeros de proyecto, Nástor, Gabriel, Juan Cruz, mucha gente que trabaja desde el Instituto 6 y desde el museo para poder llevar adelante este ciclo. Y era un gusto que nos queríamos dar, tenerte, volver a compartir una instancia de aprendizaje. Y estas preguntas que vos nos dejás sobre el final, que se van a sumar a todas las que se fueron abriendo mientras te escuchábamos, de cómo pensar no solo el patrimonio, los museos, sino cómo pensarnos nosotros al momento de pensar esos espacios y de cómo recorrer las ciudades y ponernos a observar por un momento cómo la historia está plantada ahí, y el patrimonio está plantado ahí, la historia está puesta en materiales, y lo interesante es tener estas instancias para poder pensarlo, para poder reflexionarlo y para recorrer ahora cuando salgamos a recorrer mañana o en otros momentos cuando podamos nuestras localidades, poder pensar
que esos vestigios del pasado están puestos ahí, nos están diciendo algo y hay una intencionalidad en que estén ahí y hay otra intencionalidad en el que perduren ahí para poder pensar cuáles son esos espacios que no están. Hablabas hoy del Cabildo de Santa Fe. Son espacios que no están. En Coronda, la casa donde vivió Alfonsín Storni. Y eso tiene que ver con la política también, la política de esos momentos, ¿no? ¿Por qué las sociedades permiten que algunas cosas desaparezcan y por qué permiten que algunas cosas perduren? Que tiene que ver con pensarnos a nosotros. La verdad que, nada, un gusto, un placer. Lamentamos el inconveniente técnico, le queremos decir a la gente que cuando terminen de ver esta charla van a poder contestar esas preguntas si quieren, que nos parecería maravilloso, que a modo de reflexión final de cada uno de los que participamos de la charla y de los que luego la sigan viendo, puedan volver sobre esas preguntas que vos nos invitás a pensar sobre el final, o sobre las preguntas o cuestiones que queden para comentar, para charlar, para compartir de tu charla. Están los canales de comunicación abiertos, está el correo del Museo de Coronda, que es museo@coronda.gov.ar, el correo de investigaciones del instituto, que es investigacioninstituto6@gmail.com. Y si no, están las redes sociales del museo. En Instagram nos encuentran como Museo Coronda y en Facebook nos encuentran como Museo José Manuel Maciel Coronda. A nosotros nos encantaría, ya que no se pudo hacer la instancia de ida y vuelta, de debate con los asistentes, que podamos continuar en contacto, y sería una hermosa forma de cerrar esta charla con las devoluciones de los asistentes para poder seguir pensando. Alicia, Bueno, agradecerte infinitamente, disculpas por los inconvenientes técnicos, pero bueno, son cosas que suceden, pero hemos logrado se está terminar la enfocando. charla.